Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. La actualidad. La actualidad. La actualidad. La actualidad demanda cuidar nuestra salud. Estar informados es nuestra mejor herramienta. Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes. PUIRE. Hipócrates 2.0. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo con muchísimo gusto como cada semana. En el programa de hoy vamos a platicar con el doctor Melchor Sánchez Mendiola, que inmediatamente ustedes ya saben de qué vamos a hablar, porque en abril de 2023 hicimos un programa con el doctor Melchor sobre inteligencia artificial y sus aplicaciones hacia la medicina. Y ciertamente ha ocurrido mucho desde entonces. Tenemos una vía de comunicación permanente donde estamos revisando estos materiales siempre y pues hay mucho que actualizar, así que le pedimos al doctor Sánchez Mendiola que actualicemos estos conceptos, algunas ideas, las perspectivas que se tienen, así que pues escuchemos su cápsula curricular y regresamos para iniciar la conversación. El doctor Melchor Sánchez Mendiola es médico, especialista en pediatría, doctor en educación, miembro de la Academia Nacional de Medicina de México y miembro nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de México. Es profesor titular en la División de Posgrado y coordinador de Evaluación, Innovación y Desarrollo Educativos de la UNAM. Buenísimo, pues primero que nada, doctor Melchor Sánchez Mendiola, muchísimas gracias por aceptar esta segunda invitación a Hipócrates 2.0. Bienvenido, muchas gracias. Pues un placer, Mauricio, estar de vuelta después de más de un año del último programa. Mucha agua ha pasado por esos puentes. Así es. Estamos a unos días de que se cumplan 2 años del debut en sociedad de ChatGPT, de la empresa OpenAI, que es el que ha causado todo este revuelo y desató lo que ha ocurrido en los últimos 2 años. ¿Cómo viste estos 2 años de aceleración y ya de aplicaciones? Pues lo que ha ocurrido es que se ha despertado de una manera impresionante. Hace rato checaba en la base de datos más importante del mundo de las ciencias médicas, una base de datos elaborada por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos de Norteamérica, y de los 30 y tantos millones de referencias que tiene esta base de datos, ahorita hay más de 211,000 que están etiquetados cuyo tema de esos artículos es la inteligencia artificial, ¿no? Y esto se disparó en los últimos años de una manera brutal. Entonces tenemos una explosión del conocimiento en las áreas de la salud y con lo que decíamos hace un año de pánico moral de la comunidad médica, de ahora qué va a pasar, nos van a reemplazar, ¿cómo le hago para actualizarme en esto? Porque la mayor parte de los médicos que ejercemos ahorita la medicina general o especializada no nos entrenaron en esto. Inclusive los estudiantes que se han graduado en años recientes pues han tenido como probaditas del tema, ¿no? Pero ahorita se ha convertido en algo que todos debemos tener un mínimo de competencias como está proponiendo en muchas escuelas de medicina del mundo. Entonces, ha avanzado en términos de que ha explotado la cantidad de investigación sobre el tema. Se ha problematizado esto porque la mayor parte de los documentos que salen publicados aparecen con esta modalidad que se llama preprints o preimpresos, que son artículos, manuscritos hechos por académicos que no han pasado ese filtro de la comunidad científica, que es el arbitraje por pares, para aparecer publicados, y que es un filtro que pretende, pues, que las cosas que salgan en la revista sean... Que dicho sea de paso, cómo hizo daño eso en la pandemia, ¿no? Porque claro, lejos de ayudar, de pronto fue complejizando porque mostraban hallazgos que estaban inconclusos, incompletos, que no habían sido revisados por pares y que encaminaban hacia acciones que al ratito había que andarse echando para atrás, ¿no? Porque resulta que el artículo no pasó
o porque se fue alguien con la finta, ¿no? Pienso, entre otros, lo de la ivermectina, un poco explotó en los preprints estos de muchísima gente usándola, y ya a la hora que se revisaban los datos, pues no pasaban tanto los artículos como había que pasar, ¿no? Así es. Bueno, y en la pandemia era explicable porque teníamos este pánico de que íbamos a extinguirnos como especie, ¿no? Y que había que... y es que tenemos que, y es importante para el tema de inteligencia artificial, porque tenemos que tener un balance sensato entre la urgencia de sacar los datos encontrados por las investigaciones científicas, en este caso de inteligencia artificial relacionada a medicina, y la necesidad de que esto no vaya a causar más daño que beneficio. Por eso lo que enfatizaba hace unos minutos de que estos 211,000 artículos que están en la base de datos Medline, pues ya pasaron ese filtro académico que tenemos como nuestro atributo de la comunidad científica para decir, bueno, esto ya lo puede usar la sociedad. Pero nos encontramos con esta cuestión cultural que muchas de las personas que hacen este tipo de cosas en otras áreas del conocimiento no tienen esta presión que tenemos los médicos para pasar estos filtros de publicar con arbitraje en las revistas. Entonces son muy dados a soltar la información, y una vez que está en la red, la agarran los medios, y como todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial en los últimos 2 años, inmediatamente salen las noticias. Si hoy sale un avance de un algoritmo que va a predecir la próxima pandemia, los medios lo toman y las redes sociales lo toman también. Estamos en ese enorme reto, ¿no? Y lo que sí es un hecho es que los médicos, que somos bastante conservadores, ya nos estamos subiendo a este tren. La misma revista, el New England Journal of Medicine, que es una de las revistas más famosas del mundo en medicina, ya este año sacó una nueva versión de la revista para inteligencia artificial, con el editor de la misma, un pediatra endocrinólogo de Boston que trabaja en Harvard. El argumento es, caray, los algoritmos y las herramientas y plataformas de inteligencia artificial en medicina tenemos que pasarlas por el mismo filtro de rigor metodológico y de rigor de investigación que el que usamos para las vacunas, antibióticos, intervenciones de robótica. Dices muchísimas publicaciones, explosión en los últimos 2 años de esto. No sé si se te ocurriría resumir los usos más innovadores y los usos más prometedores de la inteligencia artificial. Sí, aquí es muy importante. La inteligencia artificial ya había avanzado muchísimo antes de que saliera ChatGPT. Entonces, existían muchas herramientas de lo que se llama inteligencia artificial estrecha, que tienen tareas muy concretas, como interpretar radiografías de tórax o mamografías para detectar cáncer de mama. Ese tipo de inteligencias artificiales son extraordinariamente buenas y en los últimos años se han hecho mejores. Pero yo creo que los avances más grandes, los más espectaculares o los que tienen tal vez más futuro, son los avances en esta inteligencia artificial más amplia, más general, tipo lo que usamos con inteligencia artificial generativa, que básicamente se puede resumir en el uso de estas herramientas para el diagnóstico. Lo que se ha documentado en los últimos 2 años es que estas plataformas son capaces de superar en hacer diagnóstico diferencial a los casos más difíciles de medicina con la mayor parte de los médicos y de sacar puntuaciones altísimas en los exámenes médicos mal. O sea que el Dr. House se va a quedar sin trabajo. Pues lo que se plantea es que utilicemos las herramientas como algo, una especie de prótesis intelectual o de ayuda para lo que está demostrado es que los médicos tenemos un montón de sesgos, ¿no? La inteligencia artificial tiene sesgos, pero los médicos también. Entonces, cuando uno ve un paciente, entran en juego un montón de sesgos cognitivos, como el sesgo implícito, donde por una serie de atributos de los pacientes nos clavamos con algunos diagnósticos, ¿no? Eso está estudiado. De hecho, hay sesgos de género gravísimos que brutales. Se diagnostican más trastornos de ansiedad, trastornos mentales en mujeres que en hombres, porque hay un sesgo en la interpretación de signos y síntomas que dicen, no, es que tienes esto porque eres mujer. Y se ha batallado muchísimo para que no haya ese sesgo, ¿no? Sí, entonces ahí nada más quisiera puntualizar que lo que se ha encontrado es que para casos muy difíciles, recientemente hubo un
evento muy interesante en la Universidad de Harvard sobre la educación médica de precisión y la inteligencia artificial para la medicina de precisión, donde presentaron varios casos narrados por pacientes que tienen enfermedades raras y que anduvieron en un peregrinar por un montón de médicos hasta que alguna plataforma de inteligencia artificial sugirió el diagnóstico que tenían. Entonces, en términos de auxiliar para el diagnóstico, yo creo que es un terreno fértil de mucho futuro. Otro es en el uso de todo lo que tiene que ver con telemedicina o con el uso de tecnología, ¿no? El uso de nosotros tenemos dispositivos celulares de una u otra manera y cada vez más registramos ahí ritmo cardíaco, presión arterial, algunos registran inclusive tensión, saturación de oxígeno y una serie de cosas, cuántas calorías, cuántos pasos das y todo eso con estas plataformas de inteligencia artificial se está convirtiendo en una enorme posibilidad ya en la época actual de formar parte de herramientas que te ayuden para mantener la salud y prevenir todo tipo de enfermedades. Entonces, yo creo que es otro de los usos más importantes, porque eso es una atención personalizada. De hecho, esto que vas describiendo y lo que decías antes de las aplicaciones, a mí me gusta ilustrarlo como con la figura del copiloto. O sea, la inteligencia artificial puede ser un gran copiloto para el médico, ¿no? O sea, de hecho, una figura que es una figura muy presente en la medicina es el del interconsultante, ¿no? O sea, colegas que, de hecho, algunos hospitales en eso radica su virtud, ¿no? En que son varios los que están viendo a los pacientes y hay una discusión académica para los casos, ¿no? Sobre todo los más difíciles. Y esta figura del copiloto, que de hecho creo que así se llama uno de los productos de Microsoft, ¿no? O de alguien que es como para el procesador de textos, pero para el médico sí. Yo sí pienso, por ejemplo, en una clínica medio aislada que no tenga acceso a interpretar una radiografía o un diagnóstico diferencial o no sé, y que tenga acceso a estas herramientas, probablemente pueden ser la diferencia. Pues, como hemos dicho desde hace muchos años, la telemedicina es una que brincó al estrellato en la pandemia, porque todos tuvimos que hacer telemedicina. Debe de mantenerse, debe de seguirse incentivando, porque con estas herramientas, este potencial que tú comentas de alguien que tiene que viajar y atravesar todo el país para venir a una consulta de 15 minutos y que después resulta que lo acaba viendo el estudiante que está de turno porque el especialista no pudo estar o por X, Z cosas del sistema de salud, se pueden potenciar muchísimo con la inteligencia artificial para interpretar electrocardiogramas, radiografías y lesiones dermatológicas, ese tipo de cosas, ¿no? Nos trae también a este reto, es decir, estos avances nos deben hacer pensar sobre los retos del sistema de salud como un todo, ¿verdad? Porque existe una brecha digital, que en la pandemia se hizo un enorme esfuerzo por disminuirla, pero que se sigue manteniendo, y esa brecha digital se refleja también en la brecha en salud, porque mientras estas cosas siguen creciendo, ahorita que estabas de los relojes, no cualquier persona puede tener un reloj. No, hombre, nadie. Porque son bastante caros, ¿no? Entonces ese es otro reto, pues, ahora sí que para los gobiernos de todo el mundo, los médicos en la medicina privada y pública, el enfrentar estas tensiones entre la disponibilidad en la teoría y en la práctica de estos recursos, ¿quién lo va a pagar? Bueno, el internet, ¿no? O sea, mientras yo hablaba me oía a mí mismo y si no sé si haya luz o internet en ese lugar al que me estaba refiriendo, ¿no? Imagínate que vaya a haber un sistema de inteligencia artificial. También lo que me gusta de estas ofertas que va a empezar a ver es una personalización de la medicina, ¿no? Más, esperemos que se pueda hacer ya no tanto como así se trata de forma genérica una enfermedad, ¿no? Sino irle ya teniendo más elementos para adaptar a nivel individual, personal. Y también lo de los chatbots, ¿no? Lo de los que contestan automáticamente podría ser de utilidad cuando menos para filtrar algunas cosas iniciales y descargar, ¿no? Fíjate que en el último año, eso sí, dentro de esta explosión de artículos que dije, han salido muchísimos trabajos que esta función de contacto inicial, porque los pacientes
los médicos somos pocos para la población que hay. Entonces, no hay manera que todo el mundo tenga acceso al médico que quiere desde el primer contacto, ¿no? Entonces, sí se está demostrando y está surgiendo en diferentes lugares de África, de la India, de China, y obviamente de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, esta situación de que son bastante buenos para atender a los pacientes inicialmente y poderlos dirigir y poder salvar ese tiempo valiosísimo y que es oro molido del contacto humano, ya sea virtual o presencial, virtual de manera sincrónica, en la que las gentes tienen contacto con un ser humano, ¿no? Entonces, guardar esas ventanitas de tiempo para tratar de hacer las cosas que no puede hacer la inteligencia artificial de manera idónea. Entonces, esto de los chatbots está explotando de una manera impresionante. Sí, y que tiene sus riesgos, porque si de por sí ya el doctor Google siempre ponía en tela de juicio el actuar de los médicos, ¿no? Y llegan los pacientes ya con 3 diagnósticos, 2 tratamientos que les mandó el doctor Google, probablemente con herramientas, cuando empiece mucha gente a usar estas herramientas, es un reto para los médicos porque pues, te pueden llegar pacientes ya como con más información, con más sesgo en la información que te den, y eso puede también representar un reto importante. Recuerdo cuando se hizo gratuita la base de datos Medline y que cualquier ser humano podía entrar y buscar artículos. Para mí fue un golpe cultural que llegaba el paciente al consultorio o a la unidad de terapia intensiva con algunos artículos, por ejemplo, del síndrome de Stevens-Johnson o de enfermedades X. Y dice, oiga, es que aquí me dice este artículo que este tratamiento, es que aquí en México no hay la vacuna conjugada del neumococo todavía, en fin, este tipo de cosas. Pero cuando se empezó a liberar eso, los pacientes se empoderaron mucho. Con el doctor Google que comentas, pues todavía más, porque Google sigue siendo gratuito. Y ahorita ChatGPT, Gemini y Copilot están disponibles para cualquier persona que tenga acceso a Internet de forma gratuita. Entonces, lo que se está viendo, y me lo comentan colegas hay estudios ya recientes en Inglaterra, Estados Unidos y Canadá, de que ya los pacientes llegan con información, y en México también, buscada en este tipo de plataformas, que no es nada más que les da la información, sino que les da opiniones del diagnóstico, les da opiniones de los aspectos éticos, financieros, socioafectivos, etcétera. Sí, de hecho, una de los aspectos más importantes ahí es justamente que, y por ahí quiero ahorita que nos vayamos hacia hablar los aspectos legales y éticos, porque pues, finalmente el que ejecuta es el médico, ¿no? O sea, y el que va a poner la cédula es el médico. Entonces, pues no importa lo que les diga alguna de estas herramientas a los pacientes, finalmente pues tiene que haber un médico ahí como esa interlocución, pero también se ha avanzado en los desafíos éticos y legales de la inteligencia artificial en medicina. Ha habido avances muy importantes, marcos ya regulatorios, posicionamientos de academias, de muchos miembros de los gremios para decir aquí empieza, aquí termina esto, hay que irse por aquí, por allá. Incluso la Organización Mundial de la Salud ya también puso algunos elementos. ¿Cómo cambió esto? Híjole, fíjate que aquí hay tantas cosas porque si de por sí en medicina estábamos inmersos en un pantano legal y ético del cual era difícil salir, pues ahora el pantano se ha hecho mucho más profundo y mucho más espeso. Desde el punto de vista legal y normativo, para empezar, ya la Comunidad Europea generó una serie de leyes para moderar la inteligencia artificial y ya a partir de estos meses ya le pusieron dientes a esta normatividad para que las empresas no se vayan por la libre y que haya un poco más de control, porque al final del día sí se requiere cierta regulación, porque si no estamos en manos de las empresas que hacen lo que necesitan para tener más clientes y al final del día más ingresos a sus accionistas, ¿no? Entonces, en Estados Unidos también se ha avanzado mucho en ese sentido. En nuestro país, todavía ahora con los cambios de gobierno, es muy importante que las cámaras y las asociaciones médicas, el gremio en general, y el Poder Judicial en particular, tengan que atender estas cosas porque está muy poco regulado en nuestro país. Entonces,
Lo que sí es un hecho es que el responsable de la atención médica es el individuo. Y el problema es que estamos inmersos en un sistema donde el hilo se rompe por lo más delgado, y si yo tengo un resultado adverso médico en un hospital público o privado, puedo demandar a la institución, puedo demandar al médico, y siempre hemos visto todo esto de que a lo mejor el médico intensivista que estaba atendiendo en la unidad de cuidados coronarios un paciente, pues también estaba siendo tratado por el infectólogo, el neurólogo, el cardiólogo, el ortopedista, veto a saber, y a lo mejor el paciente tuvo un evento adverso porque el psiquiatra llegó y le restó un medicamento que hizo chuza con todos los medicamentos que tomaba, y entonces vino un evento adverso. ¿Quién es el responsable de eso? El médico tratante, el interconsultante, el de la farmacia, que es el que los despacha. El sistema de la farmacia, que debería de haber detectado la interacción. Advertido. Entonces, desde el punto de vista legal es un embrollo bastante complicado, y viene esto a complicarlo aún más. Yo lo que diría es, seguimos estando en pañales desde el punto de vista legal, pero al final del día, el que firma la receta, la historia clínica, el dictado de operaciones, las indicaciones del paciente, es el responsable de ello, ¿no? Me decían en el hospital uno de mis maestros, las órdenes médicas no terminan cuando se han escrito en el expediente, sino cuando éstas han sido cumplidas, ¿no? Entonces, y eso forma parte del sistema, porque si tú saliste de tu turno de guardia y ya no estás, y la persona que te releve es la que comete un error o que tiene la mala suerte de tener un evento adverso, también la responsabilidad se diluye, y los pacientes sí están inmersos en este enorme enjambre jurídico legal, ¿no? Desde el punto de vista ético, he participado en estos 2 años en literalmente docenas de seminarios web de los aspectos éticos de la inteligencia artificial generativa en medicina y en educación, ¿no? Básicamente, esto nos cambia, le da una vuelta a la tortilla impresionante, porque ahora, por ejemplo, en medicina estamos muy casados con lo que se llama el principialismo en ética. La autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, y no nos salimos de ese cuadrito, ¿no? Lo que se plantea actualmente, y que he escuchado a muchos expertos del tema, es que tenemos que abrir nuestro abanico del concepto de ética para dejar entrar otros marcos conceptuales y no restringirnos nada más a eso. Y al final del día, cualquiera de estas aristas o matices, por ejemplo, la autonomía. La autonomía en el consentimiento informado. Han salido artículos muy bonitos publicados en los últimos años que ChatGPT te puede hacer un consentimiento informado mucho mejor que el que tradicionalmente tienes tú en el hospital, porque en los hospitales tenemos consentimientos informados así de receta de cocina. Es el mismo consentimiento informado para el infarto o para circuncisión o para apendicectomía. Pero cada paciente tiene un nivel intelectual diferente. Cada paciente, dependiendo de su religión, de su contexto cultural, requiere un consentimiento informado dirigido. Y estas plataformas lo que están haciendo es realmente que el consentimiento informado vaya dirigido al contexto específico del paciente, a su nivel de comprensión lectora, para que lo entienda, ¿no? Entonces, esto nos pone pues a reflexionar sobre ello, ¿no? Y regresando otra vez a la autonomía, también tiene el lado oscuro de la autonomía, de que si esto empieza a micromanejarnos y que seguimos estas trayectorias dictadas por la inteligencia artificial, ¿qué tanto estamos violentando la autonomía auténtica de la persona de decidir lo que quiere hacer? Porque como se ve en redes sociales y lo que hemos visto en política en los últimos años, te va manipulando la opinión, ¿no? Entonces, pues tenemos el reto que todas estas plataformas de una u otra manera tienen lo que se denomina los sesgos algorítmicos. Desde el momento de su creación, los seres humanos transmitimos nuestros propios sesgos a las programaciones de estas plataformas, y el material de que se nutren, con el que crecen, se informan, maduran, evolucionan, es un material que está distorsionado. Por ejemplo, la mayor parte de lo que está escrito en el mundo está en inglés y está para sesgar, castigar a las poblaciones vulnerables y a las mujeres. Entonces, y eso se refleja en los sesgos algorítmicos que de una u otra manera castigan a poblaciones vulnerables. Y de eso ha habido muchas publicaciones de tragedias de inteligencia artificial en medicina, en donde
hacen decisiones subóptimas dependiendo ahora sí que del color de tu piel o de tu estrato socioeconómico. En un minuto, ¿cómo te imaginas, Melchor, los siguientes meses ya propiamente incorporándose a los planes de estudio de las carreras, al quehacer práctico de la medicina, las primeras generaciones que ya salen médicos con esta herramienta cargada en su quehacer cotidiano, que se incorpore a los servicios de salud pública, de que nos ayude en la siguiente pandemia? Sí, mira, pues en muchas partes del mundo ya está ocurriendo esto que se llama medicina de precisión y educación médica de precisión, donde esta convergencia de plataformas poderosísimas de inteligencia artificial tiene este círculo virtuoso con sistemas informáticos bien diseñados, que está cuidada la parte ética, legal, normativa, etcétera, para que los médicos y las médicas puedan ser el mejor profesional que puede ser, ¿no? Entonces, eso está ocurriendo. Yo lo que quisiera es que hubiera cada vez más investigación del tema disponible para la comunidad médica y para la sociedad, que la misma sociedad empujara a los gobernantes, a las cámaras, a los gremios de especialistas a que integraran esto para que dentro de poco tiempo no sea ético no utilizar la inteligencia artificial generativa para la práctica de la medicina, ¿no? Sí, me imagino de copiloto. Híjole, sería fantástico que frene todas las recetas de antibióticos para gripas, catarros y diarreas. ya con eso sería un logro, ¿no? El calentamiento global, las pandemias, la salud pública, todas estas plataformas, ojalá las empresas realmente se pongan las pilas y con el resto de la humanidad nos ayuden a que esto se integre en algo que es para beneficio de todos. Pues ahora sí se nos vino el tiempo encima, con esto nos tenemos que despedir. Yo soy Mauricio Rodríguez, esto fue Hipócrates 2.0, muchísimas gracias por habernos escuchado, hasta la próxima. ¿Tienes sugerencias, dudas o comentarios? Escríbenos a través de las redes sociales, X y Facebook, @UNAMPuire y @Radio UNAM. Hipócrates 2.0 es una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, PUIRE, coordinado por el Dr. Samuel Ponce de León. Te esperamos la próxima semana. Hipócrates 2.0 Radio UNAM. Experiencia sonora.